Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en este último tiempo de dolor, de guerras, de pestes, de hambres, de desgracias, y que a nosotros Dios nos tenga bendecidos, apartados de toda catástrofe, de toda tragedia, de los principios de dolores de parto, que nos tenga guardados con estas riquezas y finalmente podamos ser agradecidos con Él conforme a su bendito pacto y conforme a su bendita palabra. Para ello, Dios nos habla, Dios nos ama, Dios nos enseña este bendito camino de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana y hermano en Cristo Jesús, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, habiéndole pedido ya con todo temor reverente que me permita ser un portador, un instrumento de esta bendita palabra de vida. Y le he pedido también por todos aquellos que están suscriptos, que dan un seguimiento, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que tenga Dios predestinados para escuchar por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida en su corazón. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo, y esas son mis oraciones, tanto los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile y en Puerto Rico. Y bendito hermano y bendita hermana, pues yo le exhorto a que comparta las buenas nuevas de salvación. Ya no me voy a detener como todos los días a decirle cuántas horas hay, que está en esta plataforma, ya nada más lo voy a incitar. Lo que sí les digo antes de comenzar esto, bendito hermano y bendita hermana, es que yo había dicho que si Dios quiere, mañana empezaríamos con Filipenses. Pero también le dije, bendito hermano y bendita hermana, con los ejemplos y los testimonios que Dios me ha permitido dar sobre su poder, sin importar la edad de un ser humano, pues Dios ha puesto en mi corazón que así sea, y vamos a presentar lo que Dios ha hecho con una niña de 8 años de aquí de la congregación, y yo creo que va a ser 1 o 2 días, 1 hora, 2 horas, para que usted pueda ver el poder de Dios sin importar las edades. Sí quiero especificarle que esta niña no es pastora, ni es sierva, ni representante, no. Ya llegó a empezar a practicar la palabra. Y eso, si no viene Cristo, que va a venir ya y no tarda, pero si no viniere en 10 o 15 años, ella sería el día de mañana un instrumento, una profetisa para la gloria de Dios. Entonces, mañana, si usted está suscrito, le va a llegar en automático. Si no está suscrito y quiere ver el poder de Dios por medio de este instrumento, usted va a encontrar así, todo para la gloria de Dios. Así la va a encontrar, la puerta angosta. Todo para la gloria de Dios. Y ya después de que terminemos 1 hora o 2 horas, 1 día o 2 días, para dar testimonio de esto, continuaremos ya entonces con Filipenses. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, recuerde, todo para la gloria de Dios. A los que no están suscritos, así lo van a encontrar. Vamos a permitir que escuchar cómo habla Dios por medio de esta niña durante 1 hora, una enseñanza, que claro, le voy diciendo, ¿verdad? Esta niña pues tiene ya meses o más de meses practicando en la enseñanza de la palabra de Dios. No la voy a interrumpir porque ella está dando una enseñanza, creo que ahorita, de la fidelidad,
si no mal me equivoco. Ella ya tiene algunos meses dando sobre ese tema y le toca el día de hoy darlo, pero no le voy a interrumpir para que dé otro, sino para que prosiga con esa palabra que va dando, porque la está dando pues a los congregantes que tenemos aquí. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, prosigamos con la enseñanza número 15 de Colosenses, capítulo 4, versículo 11. Y recuerde, bendito hermano, ya estamos terminando esta epístola de los Colosenses. No creo que me lleve la hora, no lo sé. Vamos a ver cómo me permite Dios desarrollar esta bendita palabra en cada versículo, pero recuerde que si no terminamos la hora, recuerde que siempre que vamos a terminar una epístola o un libro, ya la última enseñanza es el tiempo que pueda, sea media hora, sea 30 minutos, sea 35, sean 40, y no crea que es por pereza, sino que Dios es un Dios de orden para no continuar, porque así aparece en las enseñanzas. Epístola a los Colosenses, epístola a los Filipenses, y si yo empezara Filipenses, pues ya no en YouTube, en la plataforma, ya no iría por un orden. Así que bueno, bendito hermano y bendita hermana, estamos en Colosenses capítulo 4, versículo 11, y ya en esta última enseñanza, en estos últimos versículos, después de la enseñanza tan grande que Dios nos dio por medio de su bendita palabra, en aquel entonces por medio de Pablo, a un pueblo que había alcanzado una estatura para empezar a practicar la obra de amar al prójimo, para echar mano de la herencia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es esta bendita obra que nos lleva a la vida eterna, y vimos los consejos que Dios da a alguien que ya ha tenido un crecimiento y que se ha despojado de los ídolos. Entonces Pablo empieza a decir los hermanos que estaban con él, cómo les mandan saludos también, y cómo Dios, por medio de Pablo, empieza a dar testimonio que los que estaban con Pablo eran fieles, eran impecables en sus ministerios. Y seguimos. En el 11 dice, y también Jesús, llamado Justo, que tenía por sobrenombre Justo. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, que no habían apellidos en aquel entonces. Y que como ya se empezaban a repetir los nombres, Juan, por ejemplo, el nombre de Juan, pues era muy común en los tiempos de Cristo Jesús, y identificaban a estos hombres con sobrenombres. Y este sobrenombre, pues yo creo que le venía bien, porque este Jesús, que se le conocía como Justo, pues la palabra justo es sin pecado. De igual manera, yo a un hermano que está en la cruz le puedo decir Justo, pero se llamaba Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Bien, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús vino primeramente a su pueblo, al primer pueblo, a los de la circuncisión en el prepucio. Y Dios es justo y Cristo Jesús es justo. ¿Por qué primeramente vino a ellos y no a los gentiles? Bueno, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, entonces Dios tomó a un hombre llamado Abraham para regresarnos lo que habíamos perdido proféticamente y hacer una preparación por medio de este hombre y por medio de la simiente que iba a sacar de sus lomos, conocido como el pueblo hebreo, que fue de la circuncisión, porque Dios le dio la circuncisión a Abraham, y todos los que estaban circuncidados conocían al Dios de los cielos y de la tierra, y todos los que estaban circuncidados tenían la riqueza de tener la ley y los cultos del primer pacto.
y las bendiciones del primer pacto. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, primeramente vino a los suyos porque es justo. Porque si Dios y Cristo Jesús permitieron un pueblo para dejarnos profecías, para dejarnos una ley, y para que viniera nuestro Señor Jesucristo a traer lo verdadero, es justo que haya primeramente venido por su pueblo y después por los gentiles. Ahora, recordemos que también Cristo Jesús, o Dios, le encomendó a Pedro quedarse como apóstol a evangelizar a los de la circuncisión y a Pablo a los gentiles. Mas, sin embargo, Pablo, cuando tenía oportunidad y llegaba a cualquier parte donde Dios lo llevaba para predicar, primeramente se metía a las sinagogas de los judíos de la circuncisión, y algunos creían y otros no. Pero bueno, aquí estamos viendo entonces judíos o hebreos de la circuncisión del primer pacto convertidos al cristianismo ya. De aquí está dando testimonio Pablo, ¿verdad? Dice, Jesús llamado justo, que son los únicos, Jesús y uno llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y hemos hablado, bendito hermano y bendita hermana, desde aquel entonces, el pacto para poder tener la bendición y la riqueza de ser un obrero para el reino de Dios, que es espiritual. ¿Por qué eran los únicos de la circuncisión que ayudaban en el reino? Porque para poder tener este privilegio, como lo hemos visto a los colosenses, se necesita dejarlo todo. Se necesita creer en la locura de la cruz, de la predicación de la cruz. Se necesita creer en la locura del bautizo, que es una sepultura, que es una muerte. Se necesita creer en la locura de comer de la carne de Cristo y de beber de su sangre. O sea, de una consagración total, de una separación total a los deleites y a las riquezas temporales. Por eso, bendito hermano, si en aquel entonces eran pocos, imagínense hoy en la apostasía, ¿cuántos nos están ayudando en el reino de Dios? En sus negocios, en su obra. Muy pocos. Aquí estamos hablando, me ayudan en el reino. ¿Y quién es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Juan el Bautista gritaba, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es Cristo, que nos viene a gobernar como cabeza a la iglesia. Y claro que trabajar en el reino es ir al mundo mediante el Espíritu para convencer al mundo de pecado y que entren a este bendito reino, a lo que fuimos llamados, y recuperar lo que perdió Adán y Eva y recuperar la obra para lo cual fuimos creados. Que para ello se necesita una consagración, porque no nada más es ir a anunciar el Evangelio, no nada más es ir a que reciban a Cristo, no, sino una vez que lo reciban, es consagrar mi vida durante años hasta que esa ovejita crezca y se la pueda ofrecer como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Los que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Dos enseñanzas aquí. Primeramente, el sentir de Dios en un verdadero siervo es vivir siempre con la mortificación y con la preocupación de la gente
que no conoce la palabra y de los que van empezando. Y tener a un hermano o a una hermana que si yo estoy en un lugar y ellos están en otro lugar, sé que para mí es un consuelo que se esté llevando la palabra y la salvación a quien lo necesita. Y de igual manera, son un consuelo para mí como siervo, en este caso como Pablo, al saber que los que han alcanzado una estatura de estar en el reino de Dios, de estar en la obra de Dios, es muy difícil que caigan. Porque ya le he dicho, están ocupados en una obra donde ya no les da tiempo de estar pensando en la mesa del adversario. Y que van creciendo y se van fortaleciendo y se van acercando cada vez más al reino de los cielos. Entonces, ese es el consuelo que tenía en este caso Pablo. Han sido para mí un consuelo. Y sigue hablando de hermanos que estaban con Pablo en ese momento. Os saluda Epafras, el cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y fíjense, muchas veces muchos leen la Biblia tibiamente sin meditar. Pero la palabra de Dios dice meditar de día y de noche en cada versículo. Este capítulo 4 parece en este epístola una despedida. ¡Ay! El hermano me manda un abrazo, el hermano me manda saludos, gloria a Dios. No, Dios nos está enseñando el fruto que debe de tener una persona puesta por Dios y no por el hombre. En cada uno, Dios nos da testimonio de un fruto, Aquí en este caso, Epafras, fíjense, el cual es uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, que tiene un ministerio, que está trabajando en la obra, el cual es uno de nosotros. Dice, aquí está, siervo de Cristo. Muy importante, la palabra siervo, sirviente, hermano, sirviente, esclavo, gato de Cristo Jesús. Y sirviente o siervo es alguien que tiene por cabeza a Cristo, que le dice Señor, y que únicamente está firmes para la obra que Dios le encomendó. Que no se enreda o que no tiene otro Señor, porque hay dos señores. Y que no se enreda a las órdenes de nadie más que de Cristo. Siervo de Cristo. Dice, Él, y aquí hay testimonio, fíjese el fruto, Él siempre se la pasa rogando encarecidamente por ustedes en las oraciones. Y no nada más por los colosenses, ¿verdad? Este varón ha de haber tenido el don de la oración para pedir por los tesalonicenses, por los colosenses, por los efesios, por todos, con fervor. Pedía. Y recuerde que la oración, ya hemos tocado lo de la oración, ya hemos visto lo que es oración, ya hemos visto para qué no la dejó Dios, ya hemos visto quiénes pueden orar y lo fuerte que es la oración cuando se hace conforme al pacto establecido por Dios. Rogando encarecidamente por ustedes en vuestros oraciones, fíjense, para que estén firmes. ¿En qué? En la obra que ya estaban empezando. En la obra que ya tenían. El estar dando testimonio de este camino. Recuerde que los colosenses, así como los tesalonicenses, habían alcanzado una estatura en donde les faltaba poco para que Dios les diera un ministerio. Pero ya habían roto compromisos con el mundo. Ya estaban en esta obra. Ahora, como yo le dije y le vuelvo a recordar, cuando alguien termina un discipulado y empieza la obra de Dios, ahora hay que orar, ahora hay que pedir para que se mantenga firme hasta que Dios le pare el corazón o hasta que sea arrebatado. Cualquiera de las dos cosas. Que permanezca firme hasta el final. Y para esto hay que orar los unos a los otros, hermano. Muy importante, ¿verdad? Dice, firmes, perfectos.
para que no regresen al mundo. Porque la palabra perfecto bíblicamente es practicar todos los mandamientos. Ser un hijo obediente, eso es la palabra perfecta. Y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre oraba para que completara las riquezas que Dios prometió a los que les aman. Y lo que les faltaba a los colosenses era precisamente el ministerio, era el don. Fuera apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, para que estuvieran completos. Porque un discípulo, cuando tiene un crecimiento y cuando llega a esta estatura, como lo llegaron los tesalonicenses, estamos completos cuando alcanzamos la imagen de Dios, cuando alcanzamos un ministerio, cuando alcanzamos el segundo bautizo por Dios y no por los hombres. Entonces, estamos completos, ya no nos falta nada. Nada más hay que permanecer firmes. Y para eso, como dijo también Pablo, oren por mí, para que la palabra verdadera siga fluyendo en ustedes. Bueno, dice, para que estén bien como Dios quiere, dice el 13, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. Y vuelvo a repetir, la gloria no es para el hombre, no es para que los colosas fueran con Epafras y le dijeran, ay hermano, gracias por acordarte, por tener solicitud por nosotros. No, toda la gloria es para Dios, hermano. Este es un fruto de Dios, este es el sentir de Dios, esto es lo que nos une, esto es lo que nos mantiene preocupados, esto es lo que nos mantiene con temor, con rogativas, con súplicas, es un fruto de Dios. Por eso la bendita palabra de Dios dice, hay este sentir que hubo en Cristo, que es el sentir, es un corazón sensible a las cosas espirituales en general. En este caso, la preocupación de que si ya estaban empezando una obra, la completara Dios, que les diera su ministerio y que permanecieran firmes hasta que llegara Cristo o hasta que se les parara el corazón. Dice, porque de Él doy testimonio que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis y todos los hermanos en general. Porque estos lugares de la Odisea y Hierápolis eran lugares que ya estaban evangelizados. Eran lugares donde ya había un crecimiento espiritual. Dice en el 14, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Lucas es el que Dios utilizó para dejar uno de los 4 evangelios conocidos en la Biblia: Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. Lucas, tenía una profesión, médico. Pero sí quiero decirle algo muy importante, porque también yo puedo utilizar esta palabra para transquiversarla y decir, mire hermano, el hermano enseña que no profesiones, y mire, Lucas era un médico. Sí, Lucas era un médico antes de ser cristiano. Y ya había profesión, ¿eh? Pero Lucas, en el momento que fue llamado, dejó esa ridícula enseñanza, donde hoy, o donde Lucas se convirtió en un médico espiritual, en un médico que ningún médico y ninguna sabiduría humana, ninguna profesión puede resucitar, puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, puede dar alimento al espíritu, puede ir a curar la codicia, la envidia, la avaricia, el rencor, el odio, la tristeza, la amargura. Pero Dios nos ha convertido. El primer médico espiritual es Cristo Jesús. Y cuando Lucas vio este poder, pues dejó el otro y consagró su vida. Porque Lucas, bíblicamente, jamás volvió a ejercer el oficio o la profesión que tenía. Porque estos hombres curaban, levantaban paralíticos,
Hacían milagros que un doctor de aquel entonces no tenía la capacidad. Bueno, entonces, este Lucas es también el que Dios utiliza para dejar el Evangelio de San Lucas. Muy bien, dice entonces, os saluda Lucas. En ese momento estaba con Pablo haciendo esta epístola, esta carta, y el médico amado. El médico amado, ya le dije, porque es el segundo término, tercer término que utiliza Dios por medio de Pablo en esta carta. Amado, amado por Dios, amado por los hermanos. Porque recibir amor es recibir el don que Dios le dio a un hermano y que me lo comparta. De igual manera, amado, es que Dios no me deje y me siga hablando de la verdad. Amado, dice, y también le saluda Demas, otro hermano que estaba ahí, Demas. 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Ahora ya aquí les está diciendo a los colosenses, ustedes que están cerca de la Odisea, de igual manera manden saludos a los de la Odisea y manden saludos a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Manden saludos, aprovechando esta epístola, esta carta, el saludo santo, el saludo de un hermano, el saludo de un hijo de Dios. Pero muy importante, a los que están en la Odisea y a Ninfas, fíjese bien, y a la iglesia, pongan atención, que está en su casa. Hermano y hermana, muy importante lo que le voy a decir. Cristianos y cristianas que van a lugares donde se les llama templos o lugares especiales donde se reúnen los dominguitos, ¿verdad? O 3 veces a la semana. Y no en casas. Dios no mandó a gastar y a despilfarrar el dinero que le puede servir a un hermano y a una hermana para que no tenga necesidad, en vez de estar pagando una renta o en vez de estar comprando terrenos grandes como negocios para robar y hacer mercadería. Dios no mandó hacer esas construcciones. Dios mandó dar palabra en las plazas y que los que tuvieran casas y tuvieran un crecimiento y tuvieran el don de Dios, pusieran a su disposición esos lugares para enseñar. Y se llama iglesia a una congregación, no al lugar, no al lugar. Pues dice, y a este varón saludos, y a la iglesia que está en su casa. Porque muchos cristianos dicen, voy a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. El templo que Dios destruyó, Él dijo muy claramente que lo que Él destruía venía a levantar un templo no hecho por manos humanas, que somos nosotros. Pero muy importante, en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar un mandamiento donde Dios haya mandado construir lugares para dar su palabra, sino que en casas se reunían. En casas. Y a la iglesia que está en su casa, dicen el 6, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de todos lo de la Odisea y en que la de la Odisea y la lean también ustedes. Que la palabra de Dios que fue inspirada en su momento de Dios por Pablo, en aquel momento era para los que estaban vivos, ya previendo Dios de dejar esta bendita palabra viva para todas las generaciones. Y que hoy es para nosotros. Ellos les dio un fruto, han de haber dormido con Cristo, gloria a Dios. Pero que hoy esta bendita palabra es para nosotros. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no nada más se lee esta carta en todas las iglesias, sino toda la Biblia. Dios nos ha mandado a dar testimonio de su bendita palabra a los que tienen hambre y sed de justicia, de toda su palabra. Por eso aquí, bendito hermano y bendita hermana, para la gloria de Dios, tenemos 2 años
subiendo enseñanzas no repetitivas y faltan pocos del Nuevo Testamento como Filipenses, Apocalipsis, Mateo, Lucas y Marcos para terminar el Nuevo Testamento. Pero como lo vamos combinando con el Antiguo Testamento y con algunas otras enseñanzas, pues lo seguiremos haciendo. Pero nuestro deber es leer el conocimiento de Dios, de toda su palabra. Y esta carta, no como hoy, ¿verdad? Que muchos pastores, o dígame usted, ¿en qué iglesia leen toda una carta? No, usan un versiculito, 2 versiculitos, ¿verdad? Para cobrar y para robar los diezmos y engañar a la gente. Y pedir ofrendas. Pero que lean toda la carta, versículo tras versículo. Yo por lo pronto, hermano, no conozco, no conozco. ¿Habrá? No dudo que haya alguien que esté conforme a la presencia de Dios, pero son pocos. Entonces, este era un mandamiento, que se leyera toda la carta, en las ciudades, ¿verdad? En los Laodicenses y en la Odisea, que la lean también ustedes, los Colosas. Dice en el 17, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Probablemente Arquipo estaba descuidando la obra y el ministerio. Claro que Arquipo tuvo que haber tenido un crecimiento espiritual para que el Señor Dios le diera el privilegio de tener un ministerio. Así como Pablo exhorta, y este varón Epafras oraba para que los colosenses se mantuvieran firmes en esta obra y no mermaran, firmes, es porque de igual manera nosotros conocemos que cuando Dios da un ministerio y empieza, tenemos el terror, el horror de que empiecen a pecar y empiecen a descuidar la obra que Dios nos dio y empiecen a golpear a sus consiervos y a no dar o no cuidar la obra para alimentar y para amar. Entonces, este varón se ha de haber estado descuidando. ¿Y qué está diciendo? Exhórtenlo en el nombre de Cristo. Díganle a Arquipo, mira, y no con palabras bonitas, oye, te ruego, no. Mira, que cumplas el pacto de siervo, que cumplas el ministerio. Ministerio viene de ministrar. Y si Arquipo ya tenía la canasta llena de peces y de pan, era para ir a repartir. Cumplas con el ministerio que recibiste en el Señor. Y fíjese, muy importante, no dice que recibiste de hombre, por una escuela teológica. No, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, yo soy incapaz de poner a alguien y decirle, y eres pastor. No, el que pone y el que da los dones es el Señor. Y ya terminando esta epístola a los colenses, dice, la saturación, que la palabra saturación es el saludo, de mi propia mano, de Pablo, que fue un hombre docto, con mucho conocimiento, sabía escribir, sabía leer, mas no Pedro. Pero Pablo, estas cartas las escribía de su propia mano. Y claro que todos conocían su letra, ya la conocían. Dice, acuérdense de mis prisiones. Ahora, está diciendo, acuérdense el padecimiento, acuérdense de cómo he padecido por amor a ustedes, para que a final de cuentas sean agradecidos primeramente con Dios, con Cristo, y sean agradecidos con nosotros en la obediencia. Acuérdense de mis prisiones y, punto y aparte, la gracia sea con vosotros. Amén. La presencia de Dios sea siempre con ustedes. Amén es, así sea. Bendito hermano y bendita hermana, es un privilegio
una riqueza para este sosiego de que Dios me haya permitido terminar esta bendita epístola y poder empezar, quizás pasado mañana, la de los Filipenses. Recuerde, mañana, si no está suscrito, busque para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así vamos, si usted está suscrito, le va a llegar automáticamente esta enseñanza. Para la gloria de Dios. Como yo le dije en esta enseñanza y en otras, le he dado testimonio del fruto de Dios en los hermanos que convivimos juntos, que lo hemos dejado todo, y todo es para que usted compruebe, no por mi voz ya, sino verazmente. Así que le mando un abrazo y el beso del óculo santo, y hasta mañana si Dios quiere. Gracias.